El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no ven ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver y con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Ahí en sus hogares tomen asiento, por favor, brevemente. En el programa yo trataba de hablar de dos aspectos muy interesantes. El primero, las famosas revelaciones privadas, que pues es una temática muy interesante sobre cómo esta fuente inagotable de revelaciones privadas surgen y hablan y dicen, y que hay que tener un criterio para discernir cuándo realmente es de Dios y cuándo no. Pero al final de cuentas, las revelaciones privadas que pegan más son las que generan miedo, o que de alguna manera te ayudan porque va a pasar algo malo y tú tienes que hacer una serie de cosas. Entonces es una fuente de explotación triste pero real, el miedo. Y por eso el segundo punto que yo trataba en el programa era cómo desgraciadamente el miedo nos lleva, precisamente el miedo cuando se apodera de nosotros, nos lleva a encontrar soluciones a lo que tenemos miedo de perder o de sufrir. Y estas soluciones muchas veces son contrarias a tu salvación, a lo más importante que es tu alma. Pero como se apodera de ti ese miedo, entonces te presentan soluciones mágicas, revelaciones mágicas, esotéricas o cosas que no tienen nada que ver para la salvación de tu alma. Y entonces empiezan a manejar situaciones de que si haces esto, si coges esto, si haces esto, te va a ir bien, no te va a pasar nada, Y recuerden que pues una de las cosas que realmente nosotros como cristianos tenemos que enfrentar, pues es todo aquello que amenaza nuestra existencia. Y cómo lo enfrentemos dependerá precisamente de la certeza de saber que Dios está con nosotros. En algunas ocasiones Dios sí logrará privarte o quitarte o proteger para que no padezcas, pero otras veces tendrás que enfrentar eso, tendrás que enfrentar el sufrimiento, la pérdida, la enfermedad y hasta la muerte. Y si no te preparas espiritualmente, eres presa fácil de todo aquello que el mundo, la carne, el demonio y todo lo que conlleva precisamente la protección aparente de todo lo que tú deseas, que todo aquello que tú necesitas, todo aquello que para ti es tan valioso. Lo que nosotros como cristianos deberemos siempre de recordar que al final de cuentas lo más valioso que tenemos es nuestra alma y la salvación de ella. Porque hacía alusión a una situación que se está dando en algunas iglesias en otros países, en donde, y hay un video ya de cómo deben de participar en la misa. Se da la misa, se celebra la misa y al final de la misa, en la parte trasera va a haber una mesa donde va a estar las hostias consagradas en bolsitas para que te lleves tú a tu casa.
para que tú comulgues, perdón, en tu carro. Entonces, terminando la misa, llegas, agarras la hostia, la llevas y no saludas a nadie, obviamente con tu cubrebocas y todo. Llegas, abres tu carro, te sientas y ahí comulgas. ¿Hasta dónde llega el miedo? Hasta llevar a la gente a cometer actos sacrílegos. Y yo platicaba con un sacerdote que admiro mucho y sabe mucho, es el Padre Junior, Padre Jorge Raimundo. Tiene una capacidad de memoria y de lectura increíble. Y él me compartía en el desayuno que antiguamente, hace muchos siglos, sí se llegó a dar la comunión en la mano por diferentes causas, pero había conciencia de lo sagrado, había realmente una madurez de decir, lo que estoy recibiendo es el cuerpo de Cristo. Hoy, si de por sí la gente comulga como si fuese mercado, como si fuese algo, y va tristeza porque comulgan y se van saludando como reinas de carnaval después, o se ponen a platicar, o llegan, se sientan, se aplastan como si, no sé, como si hubieran recibido nada más un pedazo de galleta, y tristemente esto está generando que muchas personas ya no crean en la Eucaristía. Si esto le agregamos esta situación de miedo, pues ahorita pues menos se va a creer en la Eucaristía, menos se va a adorar a Dios y menos se va a buscar la salvación. Y entonces más fácilmente vamos a ser presa del miedo. Y entonces más fácilmente vamos a caer en las garras de las supuestas salvaciones que nos presenta el mundo, de no perder mi carro, no perder mi trabajo, no perder la salud, no perder esto, no perder aquello, que lleva a la persona a buscar precisamente acciones peligrosas para su alma y para el alma de los seres queridos, en donde, pues sí, tristemente, por miedo a enfermarse, los sacerdotes den la comunión así. Y tú dices, ¿y qué es más importante? ¿Que tú no te mueras o que se salven las almas? Creo que es algo para cuestionarnos, a todos. Y es uno de los elementos que va a tener que ser discernido siempre a la luz de la palabra, a la luz de la revelación. El cristiano verdadero sabe que en algunas ocasiones Dios lo va a librar de muchas cosas y otras Dios te dará la fuerza para cargar la cruz. El problema es cuando crees que siempre tiene la obligación Dios de quitarte todo, de evitarte todo y de darte todo. Eso es un niño malcriado que nada más levanta la mano y ahí están los papás o los abuelos consentidores, porque hay cada abuelo que de veras que tú dices, ay Dios mío, yo les digo abuelitos de Satanás, porque echan a perder a los nietos, con la autoridad que sienten por arriba de los papás, consienten y dan todo a la criatura y después van a hacer de él o de ella un monstruo. ¿Por qué? Porque hacen y consienten y dan todo al niño. Bueno, imagínense así, pero a nivel de Dios, en donde el cristiano cree que porque realiza una serie de actos, Dios está obligado a curarlo, a evitarle esto, a solucionarle esto y a darle lo otro. No es cierto. Dios lo que te ofrece es la salvación de tu alma. Lo que te ofrece es que te acompaña en cada momento, en que te fortalece, para que a pesar de lo que sufras, no claudiques, y para que des testimonio del poder de Dios. Pero, obviamente, el mundo se mete en nuestras vidas, nos hace que dependamos de, nos acostumbramos a, necesitamos de muchas cosas que no son esenciales realmente, pero que por miedo a perderlas, pues obviamente perdemos la salvación. Lo que vemos precisamente en la primera lectura del profeta Jeremías, en donde cómo el pueblo va a cambiar la fuente que es Dios por poner su confianza y su seguridad en cosas que se agrietan, cosas que no pueden guardar lo que es la verdadera paz o la salvación. Aquí el profeta lo compara con cisternas agrietadas que no van a retener el agua. Vamos a ver un poquito sobre esta lectura. Dice, me habló el Señor y me dijo,
ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. ¿Cuándo? Cuando no tenías nada, cuando estabas fregado, cuando solamente dependías de Dios. Que esa es la señal del desierto. La señal del desierto es donde pues, no hay nada, no puedes hacer nada y dependías completamente de Dios. Y aquí el desierto muchas veces puede ser ese desierto espiritual o el desierto material también, en donde aprendes a confiar y abandonarte en las manos de Dios. Y dice: cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Cuando aprendíamos a través de la crisis a crecer en la fe, a crecer en el amor a Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que ahora los papás y los abuelos les están evitando a los hijos y a los nietos crecer en crisis. Creen que se debe de sobreproteger, que no padezcan, que no sufran, y esa es la frase que se usa mucho, ¿no? Que no sufran lo que yo sufrí. Como si hubiera sido malo lo que pasaste, que te han hecho una persona a lo mejor responsable, a lo mejor que valoras lo que tienes. Y sobre todo que valoras lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por ti. Le privamos esto a los hijos y obviamente no valoran nada y creen que lo merecen todo. Dice: Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. O sea, todo lo que hacía el pueblo era en función de Dios. Todo lo que realizaba el pueblo era en función de agradar a Dios. Espero que en alguna etapa de tu vida, y si lo estás viviendo ahorita, bendito sea Dios. Y si lo viviste y lo recuerdas, bendito sea Dios, sabrás cómo hacerlo. Y si nunca lo has hecho, pues es tiempo de empezar a hacerlo. Donde toda nuestra vida, todo nuestro ser, estar consagrado a Dios. Esta es la mayor fuerza, este es el mayor remedio para cualquier situación. Y el remedio, cuando digo, no es a veces solución a un problema. Sí será siempre la fortaleza para enfrentar ese problema. Y algunas veces el Señor dará la solución a los problemas. Dice: Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, o sea, quien se atrevía a meter con el pueblo de Dios y se aprovechaba del pueblo de Dios, cometía un delito. Y la desgracia caía sobre él. Fíjase la importancia de esto: cuando un consagrado, una religiosa o un laico que está consagrado a Dios y por vivir como Dios manda es atacado, es injuriado, es dañado, esa situación, toda esa situación recae sobre esa persona o grupo de personas que están haciendo ese daño, porque eres consagrado. Eres la obra de Dios, eres hijo de Dios, le perteneces a Él. Y si vives como debes de vivir, ¿cuánto más? Pero si no vivimos así, pues tristemente no estamos defendiendo ni estamos entendiendo el poder que Dios nos da. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos, pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtiendo mi heredad en algo abominable. Cambiamos la vida que Dios nos ha dado, la hemos profanado y hemos hecho un culto que no es a Dios, un culto a lo temporal, a lo material, al placer, un culto a todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Y viene una situación tanto para mí como para todos los sacerdotes, pero también para los padres y los esposos, para los abuelos. Los sacerdotes ya no hablan de Dios, porque hay sacerdotes que hablan de Dios, pero Dios todo lo perdona, no te preocupes. Al final de cuentas, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, ¿sí? Y si no denunciamos y hablamos las cosas de Dios, ay de nosotros como sacerdotes, ¿sí? Porque no estamos hablando de la salvación del alma, no estamos hablando de la condenación del alma, no estamos denunciando las cosas que no son de Dios y que ponen en peligro la salvación de las almas. Tristemente, aquí lo que predomina es el miedo a muchas cosas, pero no el miedo a perder tu alma ni a condenarse. Hay miedo a todo, y por ese miedo a todo
no me importa mi alma. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. O sea, bueno, creo que no hay necesidad de explicar esto ya que se está dando y es muy triste. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense, palabra del Señor, porque 2 maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, o sea, la confianza, el amor, la relación con Dios la hemos abandonado, ¿sí? Manantial de agua viva, lo que te da, lo que tú estás necesitando y que andas buscando con desesperación, la solución a ese problema está en Dios. Ya sea que sea la solución o ya sea que te dé la fortaleza para cargarla, que es la cruz. Pero cuando abandonamos a Dios y ponemos nuestra confianza, es como querer retener el agua para tomar en cisternas que están agrietadas. Echas el agua y se va. Por eso hace esta comparación. Me abandonaron a mí, manantial de agua viva, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dime, de todas las cosas en las cuales, personas, lugares o cosas, en las cuales has puesto tu confianza, tu seguridad, ¿cuántas situaciones te han devuelto eso que tú estás depositando? Y te vas a dar cuenta que nada, solamente en Dios. Ni siquiera las personas más queridas para ti, porque son seres humanos y la regamos, cometemos errores, fallamos, los padres fallan, los hijos fallan, los esposos fallan, los sacerdotes fallan, los gobernantes fallan, pero Dios no falla. Por eso hemos cambiado a Dios por cisternas que no retienen esa paz, esa fuerza, esa fortaleza que viene solamente de Dios. Por eso, entender los misterios de Dios solamente se le da a aquel que aprende a confiar en Dios, que deja todo por Dios. Por eso en este evangelio, cuando le preguntan a Jesús que por qué está hablando en parábolas, muchas veces hay que entender, porque hay parábolas que sirven para explicar y otras veces sirven también para hacer ver la dureza del corazón del pueblo, de los sacerdotes, de los escribas. Y aquí hace esa comparación cuando dice, él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. ¿Cuál es la diferencia? Los apóstoles renunciaron a todo, siguieron a Jesús. Y no quiere decir que eran perfectos, porque incluso el miedo los va a gobernar, pero están aprendiendo a caminar. Acuérdense de la negación de Pedro, acuérdense del deseo de popularidad o de poder de los hijos de Zebedeo, de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Van aprendiendo. Y acuérdense cómo incluso Pedro y Pablo van a ser rescatados en algunas ocasiones de la cárcel, pero al final de cuentas van a morir, uno crucificado y el otro degollado. Pero entendieron los misterios, la revelación, la fuente de vida, el poder de Dios, el poder de Jesús cuando muere y resucita. Esa es la fuente. Y eso es lo que se les revela. Y por eso son capaces de sufrir y padecer. ¿Cuántos católicos se les ha predicado, se les ha dicho, y no entendemos, no escuchamos, no vemos? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de abandonarnos en Dios. Esa es una denuncia muy fuerte para todos nosotros. Al que tiene se le dará y nadará en la abundancia. Y no se refiere a cosas materiales, se refiere en esa paz, en esa fuerza. Veamos a grandes hombres y mujeres. Por ejemplo, un padre Pío de Pietrelcina, que le prohibieron celebrar misa sin haber cometido ninguna falta. Por quién sabe cuántos años, ¿no te acuerdas? Creo que unos 10 años. No podía celebrar misa pública. Y él, calladito. Y hace unos días, un sacerdote de un país latinoamericano renunció. Ya no es más católico romano, porque los obispos lo trataron mal. Y dice, no, pues es que no puedo permitir esto, me están tratando muy mal. Tú dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo?
se nos está negando esta fuente, porque tenemos ojos, tenemos oídos, pero no vemos, no oímos y mucho menos entendemos. Es una denuncia muy fuerte. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra y no entenderán, porque su corazón está duro, su mente, su voluntad está dura. O está aprisionada por el miedo, o está aprisionada por el pecado. Y esto hace que la mente, hace que la voluntad se cierre. Y como tengo miedo, yo lo que quiero es que se me quite esto que me está ocasionando el miedo. No que enfrente yo el miedo y superarlo, sino que no quiero que esto que me está generando el miedo siga ahí. Yo quiero que se me quite. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. O sea, vuelvo con lo que empecé, el miedo. Tienes más miedo de perder tu trabajo, de perder esto, de enfermarte, de cualquier situación. Más, o sea, no estoy diciendo que no vamos a tener miedo, pero cuando ese miedo es más grande que perder tu alma y condenarte, entonces vas a hacer cualquier cosa para no tener miedo, para que no te pase eso, incluso cosas que pueden llevarte a la condenación de tu alma y de las almas de tus seres queridos. Por eso es necesario ir a esa fuente, como nos dice el Salmo: Señor, tú eres la fuente de la vida. Dichosos ustedes, sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Triste es que haya laicos y sacerdotes que no entiendan la presencia real de Cristo y que por miedo puedan llegar a ocasionar situaciones de sacrilegios. Les decía del padre Jorge, y decíamos que en la antigüedad había mayor conciencia de la presencia de Cristo. Hoy no hay esa presencia. Si nosotros permitimos la comunión en la mano o con todas las medidas que quieren implementar, tal vez algún que otro adulto seguirá teniendo conciencia, pero las generaciones que vienen atrás nunca entenderán, nunca valorarán, serán ciegos, sordos y tontos. Y por lo tanto, nunca buscarán la salvación de su alma. Y todo es porque vamos perdiendo la batalla contra el miedo. Y dice el Señor: ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Dios nos conceda la gracia de no permitir que el miedo, obviamente la otra situación que ocasiona la ceguera, la sordera y la estupidez, es el pecado. Son dos herramientas poderosas que hoy el mundo, la carne y el demonio han puesto sobre nosotros. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo a confiar en Dios, abandonarnos en Él y saber valorar qué es lo prioritario. Antes que perder el alma, prefiero perder la vida. Prefiero perderlo todo antes que perder a Cristo en mi vida. En silencio, unos momentos, cada uno en su interior, medite y conteste estas dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti la palabra de Dios? ¿Y a qué te invita esta palabra de Dios? A vivir, a responder, a actuar. En silencio unos momentos.
Voy a presentar el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes.